Ahora sí, ingeniero, muy buenas noches. Reciba el saludo de todos, la Junta Directiva del capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica. El día de hoy, martes 4 de octubre del 2022, nuevamente le damos la bienvenida y también la bienvenida a nuestros participantes, ¿no? Agradecerles a todos, nuestros colegas, amistades, público en general que se vienen integrando a esta conferencia del día de hoy. Conferencia virtual denominada Métodos de Alumbrado en Instalaciones Eléctricas Industriales, la cual está presidida por su persona, ingeniero magíster, ingeniero Joseph Henry Chapoñán Guamán, ingeniero mecánico electricista, agremiado de nuestro capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica. Ingeniero, muy buenas noches, agradecerle su participación nuevamente. El día de hoy estamos gratos con su participación. Muchas gracias. Muchas gracias. A lo largo de este año, usted ha participado de manera continua, impartiendo el conocimiento en lo que es su especialidad, en lo que es instalaciones, diseño de instalaciones eléctricas, tableros, todo lo que es diseño, ¿no? Aplicando software de ingeniería, la cual también felicitarlo porque tiene gran participación de colegas, ¿no? Entre alumnos, técnicos, colegas de otras especialidades, arquitectos. Entonces, agradecerle, ingeniero. Más bien, el día de hoy se va a iniciar este taller denominado Métodos de Alumbrado en Instalaciones Eléctricas Industriales, la cual va a aperturar un curso que usted también nos va a indicar. Es un curso que se denomina Curso de Especialización Diseño e Instalaciones Eléctricas Industriales en Edificaciones, ¿no? Donde usted también va a compartir el temario y nos va a indicar cuándo empieza y cómo la mayoría de personas interesadas se pueden matricular, ¿no? Dichos datos están en el flyer que hemos presentado en la página del capítulo, ¿no? Y también se les ha enviado por correo a nuestros colegas y también se está difundiendo en las redes sociales. Ingeniero, bienvenido, buenas noches, ¿cómo se encuentra? ¿Me escucha? Agradecido justamente al capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica, el Colegio de Ingenieros Sila Libertad, y al presidente, ¿no? Ingeniero Pedro Reyes, por darme la participación justamente para estas conferencias, estos seminarios que vamos haciendo a lo largo del año, ¿no? Bueno, agradecido a cada uno de ustedes. Vamos a comenzar justamente el tema, justamente que es método de alumbrado de instalaciones eléctricas industriales. ¿Ya? ¿Me pueden oír muy bien? Sí, ¿no? Sí, correcto. Ya, muy bien. ¿La pantalla también pueden visualizarlo? Sí, así es, ingeniero. Ya, muy bien. Bien, como el ingeniero Pedro ya me había presentado, entonces vamos a ver justamente todo el sistema de iluminación justamente para instalaciones eléctricas industriales en las edificaciones que se dan. Para eso nosotros debemos tener en cuenta que algunas teorías justamente de luminotecnia que debemos tener para poder diseñar una nave industrial, por ejemplo, y cómo se comporta justamente el sistema de iluminación, ¿no? Hay varios tipos de metodologías para nosotros poder diseñar el sistema justamente de alumbrados e instalaciones industriales. Tanto puede clasificarse también como instalaciones comerciales, la misma metodología por ahí se usa. En el sistema de iluminación justamente nosotros vamos a tener la misma iluminación, va a reflejar justamente en varias direcciones su luz. La luz que proviene justamente del techo, ¿no? Que va a provenir justamente del techo. Entonces tenemos básicamente la iluminación, pero puede haber ciertos rebotes, ¿no? Una iluminación justamente puede venir justamente desde el mismo techo, pero va a ser un rebote hacia las paredes. La luz que va a reflejar aquí va a ser una iluminación justamente indirecta, que proviene básicamente desde el techo o puede venir justamente desde las paredes. Pero ya si la iluminación va directamente al objeto, se le denomina una iluminación justamente directa, ya, una iluminación justamente directa. Entonces, para eso nosotros vamos a tener varios tipos de iluminación, ya, que debemos tener en cuenta.
Una de las iluminaciones que debemos tener en cuenta es la iluminación justamente directa. La mayoría de proyectistas suele diseñar en las edificaciones industriales o comerciales justamente la iluminación directa, ¿no? Este tipo de iluminación va dosada justamente en el techo. Entre el 90 o el 100% de la luz se va dirigida justamente hacia el plano iluminado. Prácticamente entre el 100% va directamente hacia el objeto. Dentro del catálogo de los fabricantes vamos a encontrar las curvas fotométricas de cómo la iluminación se va comportando, ¿ya? La iluminación justamente, cada fabricante nos bota unas curvas fotométricas. Entonces tenemos básicamente que el 100% se va directamente hacia el objeto, ¿ya? Teniendo en cuenta de que dentro de las paredes también cuando hace el rebote justamente va a haber unas pérdidas. Si las paredes son muy oscuras, las pérdidas van a ser justamente mucho mayores. Entonces debemos adecuar un sistema de iluminación a ese tipo de pérdidas, por el tipo de color de las paredes, también por el tipo del techo y también por el tipo de suelo, ¿ya? Bien, tenemos la iluminación justamente directa. La iluminación justamente semidirecta, el 10 o el 40%, hasta el 90% va directamente hacia el objeto de trabajo. Particularmente hay suspensiones en ese tipo de lámparas, una pequeña suspensión, ¿no? Una pequeña suspensión. Ya, hay una pequeña suspensión. Igual, la curva fotométrica por ahí se va considerando de esta forma, ¿no? A diferencia que justamente la iluminación justamente directa. Entonces, para eso tenemos ese tipo de iluminación también. Y otra iluminación que también la utilizamos bastante es la iluminación justamente general difusa, ¿no? La iluminación justamente general difusa localiza un poco al objeto, ¿no? Entre el 40 o el 60% está en mitad, mitad, va justamente, ese 50 va hacia al objeto de trabajo y el otro 50 iría justamente al techo. Hay una pequeña suspensión, particularmente se va diseñando en ciertas máquinas en lugares de maestranzas, pongo luminarias justamente suspendidas o campanas suspendidas, ¿no? En las naves industriales, entonces voy suspendiendo. Ahí hay una iluminación justamente, ese tipo de iluminación es una general tipo difusa, ¿ya? Igual, la curva fotométrica se compone de esta manera, ¿ya? Se compone de esta manera. Entonces el techo está en la parte superior y hay una suspensión, ¿no? Como si fuera una campana. Entonces, hay una campana suspendida, justamente un techo tipo parabólico, y hay una suspensión. Esta suspensión se le llama justamente una general tipo difusa. Bien, tenemos la iluminación justamente directa e indirecta. Particularmente muy similar a la difusa también, ¿ya? Igual, el 40 o el 60% va a reflejar justamente el techo, y luego el otro porcentaje entre el 40 y el 60% igual justamente el objeto, ¿ya? La iluminación justamente indirecta. La iluminación indirecta, particularmente lo que quiere es reflejar justamente el mismo techo. Su particularidad de este tipo de iluminación justamente indirecta, el objetivo es iluminar justamente el techo, ¿no? Unos techos tipo decorativos en los cuales refleje, ¿no? Al cliente, ¿no? Este tipo de instalaciones o de iluminación básicamente están más justamente enfocados para restaurantes o también justamente techos decorativos en residencia, ¿no? Hacia el techo, ¿ya? Hacia el techo. Muy bien. Como vemos acá, ¿no? Esta iluminación justamente directa, está indirectamente, va todo justamente una tira de LED justamente hacia el techo, ¿no? El objeto de trabajo. Entonces tenemos el 90, el 100% y la curva fotométrica, ¿no? Considerando que la curva fotométrica está justamente iluminando indirectamente hacia el techo, básicamente todo. Aquí nosotros vamos a ver los tres tipos de iluminaciones que tenemos, ¿no? La iluminación justamente directa, la iluminación justamente indirecta, que básicamente está iluminando justamente el techo, ¿no? La función, el objetivo es de tener el detalle justamente en el techo. Y luego justamente la difusa, ¿no? Una difusa va a dispersar en varias direcciones. En las iluminaciones, para la parte justamente industrial, que nos estamos enfocando hoy en día, nosotros tenemos ciertas alturas de trabajo. Por ejemplo, para residenciales tenemos entre 2.5 metros, ¿no?
2.50 metros, podemos tener 2.70 también. Depende justamente dónde se haga la edificación, ¿no? Si la edificación se va a hacer en zonas donde hay mucho calor, por ejemplo, en la parte de la selva, vamos a tener ahí que el techo, vamos a encontrar techos un poco más altos, ¿ya? Quizás 2.70, quizás hasta 3 metros. Ahora tenemos en la parte industrial nosotros, ¿qué alturas básicamente podemos encontrar, no? Vamos a participar un poco todos ustedes también, para ir interactuando un poco cada uno de ustedes. Por aquí, por el chat también me pueden responder, ¿no? En la parte industrial, regularmente, ¿con qué altura nos podemos nosotros encontrar, no? ¿Tienen alguna idea? Bien, por ahí Alexis Fernández me dice, ingeniero, con 4 metros, básicamente, ¿no? Nos podemos, sí, encontrar con una altura básicamente de 4 metros, de 4 metros justamente. También puede ser, no solamente de 4 metros, puede ser una altura justamente de 5 metros también, ¿no? También altura de 6 metros, pero básicamente nos podemos encontrar con esas alturas. Dentro de la parte industrial, el tipo de iluminación que se va a utilizar ahí es una iluminación justamente fría, ¿ya? Nosotros tenemos varios tipos de iluminaciones de luz, ¿no? Una vendría a ser justamente la luz cálida. La luz cálida es una luz que tiende justamente a relajar los músculos. Ese tipo de iluminación, si eres una persona una persona que mucho se estresa, ¿no? Depende por estrés de trabajo. Te recomiendo que comiences a utilizar luz cálida justamente en las habitaciones. Ese tipo de luz cálida la utilizan mucho justamente para terapias, justamente para los dolores musculares más que nada y relajar justamente los músculos. El tipo de luz ayuda justamente a poder justamente relajar los músculos. Es un tipo de luz cálida, ¿ya? La luz cálida lo utilizan mucho en fisioterapia y también lo utilizamos justamente para la parte residencial. En la parte comercial también se puede utilizar la luz cálida justamente en los restaurantes y tenemos la luz neutra, ¿no? La luz neutra tiende a ser justamente un poco más blanco. Y luego tenemos la luz fría. La luz fría tiene justamente, para la parte industrial, se recomienda justamente una luz fría. Tiene que estar despierto, alertas, ¿no? Muchas personas que están trabajando justamente de noche, cuando se comienza a hacer un proyecto de instalación eléctrica industriales, básicamente en la parte industrial se maneja la luz fría, ya que las personas que vienen de su lugar de trabajo pueden venir con muchos problemas, ¿no? Entonces necesito que la persona esté alerta y esté despierto y esté atento. Al momento que va a haber justamente, ellos van a manipular máquinas, ¿no? Varios tipos de máquinas, ¿no? En la zona de maestranza va a haber justamente máquinas, herramientas, ¿no? Donde voy a colocar justamente los tornos y la persona va a estar operando acá. Y va a haber un eje aquí, de operación va a ir rotando este eje. Muy internamente, la misma máquina tiene una lámpara suspendida ahí, pero nosotros necesitamos una luz, justamente una luz fría, que tienda a estar justamente el personal despierto y alerta. Entonces, esa luz justamente se ha hecho un estudio para que la persona justamente entra justamente por el cerebro y tiende justamente a estar atento y despierto. Entonces, básicamente no se va a dormir la persona que trabaja de noche, ¿no? Los que trabajan de noche. Entonces, esa luz ayuda mucho para la parte industrial a estar alerta y despierto. Necesitamos justamente que produzca también la persona. Entonces, esa luz justamente va a incentivar para que esté alerta y pueda producir más. Va a tener a estar más despierto, inclusivamente. Ese tipo de luz se maneja bastante en la parte industrial. Es un tipo de luz fría que se recomienda. Nosotros podemos salvar la vida justamente de muchas personas haciendo un buen diseño de instalaciones eléctricas industriales. Cuando se hace un buen diseño de sistema de iluminación, puede salvar justamente vidas. Las personas, antiguamente no se consideraba mucho el sistema de iluminación, hace muchos años, pero hoy en día sí se considera bastante el sistema de iluminación. El objetivo tienes que ver muy claro. En cada zona justamente de la parte industrial, este tipo de zonas depende del tipo de actividad, ¿no? Entonces,
Si tengo justamente en industria de alta precisión, justamente se maneja entre 1000 a 5000 lux. Si tengo justamente en los talleres, no hay talleres justamente de montajes dentro de la industria, se maneja entre 500 a 1200 lux. Los lux lo coloca justamente la normativa. En el reglamento, en la M010 de la normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones, vamos a encontrar básicamente los lux, cuántos lux nos recomienda la norma en cierto tipo de áreas, ¿no? En cierto tipo de áreas. Y vamos a llegar a esos tipos de lux. Vamos a llegar a esos tipos de lux. Entonces, para eso nosotros tenemos que saber también el local que vamos a diseñar, las áreas que vamos a diseñar, el flujo, ¿no? El flujo total que tenemos que dimensionar justamente en ese local y cumplir justamente con la normativa, ¿no? Con la normativa. Nosotros, ¿cuál es el instrumento justamente que mide el lux? ¿Alguien tiene conocimiento de eso? Luxómetros tienen que estar justamente certificados y aprobados también. Ya, tienen que estar certificados y aprobados. Cuando ellos coloquen el luxómetro, ¿a qué altura más o menos se puede colocar el luxómetro? Muy bien, por ahí César, Josef. ¿A qué altura justamente se recomienda utilizar el luxómetro, no? Bien, el luxómetro justamente va a ser hacia la altura del plano de trabajo. Ya más adelante vamos a hacer el cálculo, cómo calculamos justamente para una nave industrial, ¿no? Ya, para una nave industrial. Básicamente por ahí se puede manejar entre altura 0.85, ya, 0.90, depende del plano de trabajo, pero básicamente ese tipo de alturas. Entonces vamos a tener justamente varios tipos de áreas para poder diseñar. Entonces todo el sistema de la industria se diseña justamente el sistema de iluminación según los lux que me dice cada normativa. Ya, viene a ser lugares donde voy a manejar dos en donde están las máquinas para hacer maquinados justamente muy finos. Necesito más, un poco más de iluminación. Tipo maquinado muy fino justamente. ¿Me escuchan bien? Sí, creo que se había cortado. Ya. Ya, sí me escuchan muy bien, ¿no? Ya, ok, listo. Ahora sí está muy bien, ya. Bien, entonces le decía que en el sistema de iluminación justamente hay que considerar la luz que vamos a poder diseñar en cada tipo de ambiente, ¿ya? El tipo de luminaria siempre se le va a considerar básicamente fría, fría. Entonces tenemos ahí, ¿no? Esa luz ya lo vamos a encontrar en la norma. Bien, los tipos de luz. Según el tipo de luz tenemos en grados Kelvin justamente, ¿no? Si tenemos una luz, básicamente una luz cálida, vamos a manejar justamente entre 2500 Kelvin. Ya si tenemos un poco de luz neutra, vamos a manejar justamente entre rangos de 4000 Kelvin. La luz fría tiende a ser un poco azulada, ¿ya? Vamos a entrar justamente entre los 5000 a 6000 Kelvin. Cuando nosotros compramos justamente los tipos de lámpara, dentro de las fichas técnicas y también en el mismo justamente producto, nos dicen cuántos kelvins es. Entonces, ya con el dato de cuántos kelvins es,
ya más o menos vamos a manejar en qué rango estamos, ¿no? Si estamos en una luz cálida o si estamos en una luz justamente fría o neutra, ¿no? En Perú, básicamente, tenemos la luz cálida y la luz fría. Pocas veces tenemos en el mercado la luz neutra, y ese se puede hacer un pedido muy especial para manejar la luz justamente un poco neutra, ¿ya? Bien, como le decía, la luz cálida tiende justamente a poder relajar, puede utilizar en dormitorio, en sala de estar. La luz fría justamente estimula y mantiene despierto, ¿no? ¿Ya? Y lo puede utilizar justamente para la parte industrial, ¿ya? Y tenemos la luz neutra también que les había mencionado. Ok. Por ejemplo, aquí estamos viendo justamente algunos tipos de luz, ¿no? Acá estamos viendo justamente un tipo de luz, ¿no? La luz justamente, este tipo de luz que sería, a ver, acá hay una combinación de luces. La luz cálida, muy bien, Marvin. Okay. Entonces tenemos una luz cálida, ¿no? Que maneja entre los 2400 Kelvin hasta los 3000 Kelvin, ¿no? Luego tenemos por acá la luz neutra y la luz justamente fría, ¿no? A partir de los 4000 hasta 6000 Kelvin tiene la luz fría. Entonces, ese tipo de luz, cuando se combina, se hace un poco de decoración, ¿no? Se hace un poco de decoración. Arriba, en la parte superior del techo, ¿qué tipo de luz hay ahí, no? Ven ahí el tipo de luz justamente por la parte del techo. Acá, mira, este de aquí. Vemos justamente los dicroicos, ¿no? Vemos algunos dicroicos, pero el tipo de luz justamente una luz básicamente indirecta, ¿no? Tenemos una luz justamente indirecta. ¿Ya? Ahí encontramos justamente la luz indirecta. Y básicamente está, el objetivo de ahí de la luz indirecta es que refleje justamente el detalle, ¿no? El detalle justamente del techo. El detalle del techo. Lo que esté en el techo un poco colgado, ¿no? ¿Qué vendría a ser eso? Acá hay un diseño, ¿no? Hay un diseño justamente. Listo, una luz LED, ¿no? Pero este techo que está acá particularmente hay una suspensión, ¿no? Ya, un falso cielo justamente, una pequeña suspensión para hacer un techo un poco diseñado, ¿no? Con driver, ya se va diseñando. Listo, vamos a ver aquí a continuación. En el cálculo de iluminación, el objetivo, ¿no? El objetivo justamente para calcular el sistema de iluminación, debemos justamente saber las características del equipo y el sistema de alumbrado que vamos nosotros a adecuar. En los métodos de alumbrado vamos a considerar justamente tres tipos de métodos. Uno de los métodos más comunes que utiliza cada proyectista es el método de alumbrado general, ¿ya? El tipo de método de alumbrado general proporciona una uniformidad sobre toda el área que vamos nosotros a iluminar, ¿ya? Es una de las metodologías que prácticamente la mayoría de proyectistas suele utilizar, que es el método de alumbrar general. Este tipo de metodología justamente de alumbrado general, particularmente todo el alumbrado está en el techo, ¿ya? El otro método es el método de alumbrado general localizado. Si nosotros tenemos una máquina herramienta, por ejemplo, un torno, una fresadora, una cepilladora de codo, cualquier tipo de máquina, vamos a localizar justamente el objeto, la máquina. Acá hay una lámpara poco suspendida, ¿ya? Una lámpara con suspensión justamente. Básicamente aquí vemos como dos lámparas de suspensión, pero si esta sería la máquina, justamente va a localizar el objeto nomás. Su objetivo es localizar justamente el objeto, ¿ya? Ese es el método de alumbrado general localizado, ¿ya? El general localizado. Bien. Pero también tenemos otro método justamente que combina las dos partes. Alumbrado localizado. Tenemos muy aparte el general justamente. Y si tenemos una lectura de un plano, entonces hay una lámpara de suspensión. O puede ver en el mismo techo, puede ver justamente cierta parte puede ser general y otras partes pueden ser justamente localizado, ¿ya? Que localiza justamente el objeto.
Bien, podemos manejar esos tres tipos de métodos entre las luces. Debemos tener en cuenta, antes de poder hacer justamente los cálculos de iluminación, ya que estamos entrando justamente a los cálculos de iluminación. Ingeniero, el localizado es muy similar a la directa. Sí, en general es muy parecido a la directa, particularmente el general, ¿no? Que está todo suspendido. No, perdón, no está suspendido, está usado casi todo. Ese tipo es directo, básicamente. Vamos a ver acá. Para hacer el cálculo de iluminación debemos saber, cuando nosotros entramos a curso, por ejemplo, de Dialux, normalmente en los cursos de Dialux van probando con el software y van tomando ciertas referencias, pero hay que justamente ir probando, ¿no? En el primer intento, en el segundo, en el tercer intento. Pero para hacer todo ese análisis que está justamente dentro del software solamente ingresas parámetros más que nada. Ya el software lo va a ir calculando, ¿no? Pero tienes que tener justamente toda la teoría de luminotecnia, si no vas a estar tomando un prueba y error cada momento, prueba y error, y eso te va a demorar un poquito más. Con la teoría de luminotecnia casi no es tanto así, sabiendo justamente qué es el flujo luminoso, ¿no? O qué es la eficacia luminosa, o qué es la intensidad luminosa. Si yo sé esos conceptos, que debería, necesariamente antes de entrar a esos cursos, debo tener en cuenta esos tipos de conceptos, ¿no? ¿Qué viene a ser justamente el flujo luminoso, la eficacia luminosa, la eficiencia luminosa, la intensidad luminosa? Entonces, esos tipos de métodos lo utiliza, o conceptos, lo define justamente la luminotecnia, ¿no? La luminotecnia es la técnica justamente que estudia ya las distintas formas de producir una luz artificial, ¿ya? La misma lámpara justamente va a botar en varias direcciones ciertas luces que se van justamente a considerar como un flujo justamente luminoso. Entonces, para eso nosotros vamos a tener conceptos que debemos tener en cuenta para hacer el cálculo de iluminación. ¿Qué viene a ser el flujo luminoso, no? Entonces lo vamos a representar así: el flujo luminoso se mide justamente en lúmenes, ya se mide en lúmenes, que es la intensidad luminosa, ¿no? La intensidad luminosa justamente, dentro de la iluminación, la intensidad luminosa se da una sola dirección, ¿ya? Pero se mide justamente en candelas. Y la iluminancia, ¿ya? La iluminancia, cuando me viene a decir cuánta iluminancia hay justamente en un taller de maestranza, cuánto es la iluminancia. Cuando se trata de la iluminancia, se quiere decir que te estás hablando de los lux, ¿no? ¿Cuántos lux hay justamente en ese taller? Entonces, los lux, ¿de dónde lo encuentro? Los lux lo vas a encontrar dentro de la normativa de instalaciones eléctricas para edificaciones, ¿no? Normalmente, justamente el Reglamento Nacional de Edificaciones, ahí vas a encontrar en la M010, vamos a encontrar los lux necesarios, ¿ya? Y vamos a tener en cuenta justamente el rendimiento luminoso. El rendimiento luminoso depende justamente de la potencia de la lámpara, ¿ya? La potencia que necesariamente tengo en las lámparas que voy a ir comprando. Entonces yo voy a ir comprando lámparas, ¿no? Voy a ir comprando lámparas con ciertas potencias, pero cada lámpara tiene diferentes tipos de eficiencias también. Voy a considerar justamente, y si no tuviera el dato de la eficiencia, debo tener el dato justamente de la potencia de la lámpara, ¿ya? Eso sí lo voy a tener. Y luego, dentro del catálogo del fabricante va a estar los lúmenes, ¿no? Los lúmenes justamente de cuánto me bota esa lámpara, de cuánto me bota esa lámpara. ¿Y qué viene a ser justamente un lúmen, no? Un lúmen viene a ser un lux por metros cuadrados. Un lux por metros cuadrados. Por ejemplo, si yo tengo que diseñar de repente, ¿no? Tengo que diseñar un almacén industrial, debo saber cuánto es el flujo luminoso aquí. Cuando comienzo a hacer un proyecto, yo no sé cuánto es el flujo luminoso de este almacén, o cuánto debería ser, ¿no? Solamente voy a tener, en este caso, las dimensiones, ¿no? Quizás unos 8 por, pues unos 8 por 10 acá, y ahí tengo los metros cuadrados, nada más del local que voy a iluminar. Los metros cuadrados están acá. Pero el lux
Los lux tengo que verlo justamente de la normativa de la tabla para saber y luego calcular cuánto es el flujo luminoso que necesito en ese almacén. Ya, que necesito en ese almacén. Muy bien. Como le decía, el flujo luminoso o la luminotecnia justamente estudia todas las distintas formas de producir la luz. Aquí vemos la lámpara justamente produciendo justamente el flujo luminoso, direccionando en varias direcciones, pero la intensidad luminosa solamente se da en una sola dirección, ¿no? Y como les había dicho, se mide justamente en candelas, esto de aquí. Ya cuando quiero transformar justamente al lux, ¿no? Viceversa también, si quiero saber cuánto lux es ahí, ya un lux viene a ser un lúmenes sobre la superficie del área del local, ¿no? En metros cuadrados. Ya, en metros cuadrados. ¿Listo? Y ahí tengo la iluminancia, ya, o los lux. Ya. Dentro de las instalaciones industriales manejamos justamente lámpara de mercurio, lámpara de vapor de sodio, lámpara de vapor de sodio baja presión, pero tiene distintas justamente potencias, ¿no? Y flujo luminoso y también eficacia luminosa. Eficacia luminosa. Por ejemplo, una lámpara de 250 vatios en lámpara de sodio de altas presiones, para la parte industrial, manejamos justamente 25.000 lúmenes como flujo luminoso. Yo necesito esos datos justamente para calcular en el local cuántos, si yo voy diseñando una lamparita con otra lámpara más y otra lámpara más, voy diseñando varias lámparas, que son unas 6 acá, ¿no? Cada lámpara me arroja 25.000 lúmenes, ¿no? 25.000 lúmenes. Yo, cuando he tenido el cálculo previo, debo saber cuánto es el flujo luminoso total, justamente, total del local, por ejemplo, del almacén, ¿no? Cada lámpara me está entregando 25.000 lúmenes. ¿Ya? Y para eso también debemos adecuar, ahí va a haber pérdidas también. Va a haber pérdidas justamente por efecto de reflexiones. En los techos, en las paredes, justamente si las paredes suelen ser un poco muy oscuras, ahí va a haber pérdidas también. Considerar también justamente el tipo de taller, si es muy limpio o si es muy sucio también. ¿Ya? Vamos a ver unos cálculos de eso de aquí más adelante. Y bueno, hoy en día tenemos también la lámpara LED, ¿no? Hay lámpara justamente lámpara de descarga que tiene justamente balastro, y ahí va a haber ciertas pérdidas también, ¿no? Por pérdidas en reflector justamente de vidrio, y va a haber justamente un balastro ahí que va a consumir ciertas potencias. Son una de las lámparas de estas consideradas en la parte industrial. Y como vemos aquí, por ejemplo, hay una distribución. ¿Ya? Estos son los puntos de centro de alumbrado. ¿Ya? Solamente se representan los puntos de centro de alumbrado. Por ejemplo, el local aquí viene a ser lo mismo. Y acá tengo unos 10 y acá tengo unos 6. Hay varios diseñadores, ¿no? Varios diseñadores que presentan su propuesta. Entonces dice ya, cada diseñador piensa distinto, por eso que en la parte del sistema de iluminación puede ser que uno diseñe pues con esta salida que está acá, el primer ejemplo, esta sería la primera alternativa, esta sería la segunda, esta sería la tercera, esta sería la cuarta, la quinta y la sexta, ¿no? Pero los metros cuadrados no van a cambiar, los 10 por 5 van a seguir siempre en lo mismo. Cuando se ha calculado justamente el flujo total va a ser para lo mismo, tanto para el primero, tanto para el segundo, para el tercero, hasta el sexto. ¿Por qué aquí? Mira, en la primera alternativa yo tengo más puntos de centro de alumbrados que en la segunda alternativa, ¿no? ¿A qué se deben, crees? ¿A qué crees que se debe? De acuerdo a la capacidad de iluminación de la lámpara, bien. Bueno, va por ahí. Más que la capacidad, de acuerdo al flujo luminoso de la lámpara que me proporciona el fabricante. Si yo considero flujo luminoso en cada punto de centro alumbrado, esa lámpara que yo he comprado, tengo 500 lúmenes.
Pero la de acá, por ejemplo, este punto no tiene 500, tiene 1000 lúmenes. 1000 lúmenes. Entonces tengo que considerar justamente los lúmenes de la lámpara. Ya, los lúmenes de la lámpara. ¿Listo? Acá tengo 500, obviamente aquí voy a utilizar un poco más de centros de alumbrados. Eso no identifica el tipo de lámpara. Cada solamente representa el punto de centro de alumbrado, no el tipo de lámpara. ¿Ya? ¿Es mejor tener menor cantidad de luminarias, por ahí me pregunta? Sí, a veces es mejor tener menor cantidad de luminarias. Ya, a veces es mejor. Si es que la luminaria, dependiendo cuánto esté el costo de cada luminaria, si esta de 500 lúmenes me cuesta, ya calculándolo, ¿no? Calculándolo, viendo si económicamente me resulta, ¿no? Tener más con menos flujo luminoso, pero el costo va a ser menor. O teniendo uno con mayor flujo luminoso y reduciendo justamente, inclusive me va a ahorrar bastante porque también voy a tener que canalizar menos tuberías también. Eso también hay que considerar, hay que verlo, ¿no? Esto representa los puntos centro luminares. Bueno, hay otra alternativa, este de aquí, ¿no? Un tipo fluorescente, hay otra alternativa y así. La idea es que cada uno va a hacer, la distribución tiene que ser de manera justamente equidistante, o sea, tiene que estar bien distribuida de tal manera que lo puedas visualizarlo bien, ¿no? El ambiente no va a cambiar, el ambiente va a ser el mismo. Puedes cambiar el tipo de lámpara, con más flujo luminoso o con menos flujo luminoso, dependiendo del cálculo que te va a ir dando también. Entonces tenemos ahí, a ver, déjame. Ya, vamos a ver aquí, continuando justamente con el cálculo, hay un procedimiento para nosotros poder calcular. ¿Ya? ¿Cuál sería el procedimiento? Mira, una vez que tú has definido y tienes todos los conceptos claros de las iluminaciones, qué es iluminación, qué es flujo luminoso, eficacia luminosa, y toda la teoría justamente de luminotecnia, luego vas a entrar justamente a poder calcular, ¿no? Cuando yo tengo justamente cierta lámpara, ¿no? Vamos a entrar acá. Nosotros vamos a tener una cierta lámpara. Entonces, en la lámpara, dentro del área local vamos a calcular los puntos de centro de la lámpara, número de la lámpara. Si va esa lámpara, ya la determinamos hasta el final, ¿no? Si no, tenemos que reemplazarlo con otro tipo de lámpara. ¿Ya? Considerando la normativa, ¿no? La normativa tenemos que cumplir hasta que lo que dice la norma, cuántos luces ahí. Debemos llegar hasta los luces que dice la norma. Por más que yo me voy a comprar una lámpara de mayor flujo luminoso o menos flujo luminoso, la idea es que debo llegar a los luz que me dice la norma también. Tengo que considerar eso también. El procedimiento para calcular el sistema de iluminación de la parte industrial, primero, dimensionar el local, ya la altura del plano de trabajo. Normalmente la altura del plano de trabajo es 0.85. Es ahí a donde básicamente se va perdiendo el sistema de iluminación. Luego, dos, determinar la iluminación media. Este valor depende del tipo de actividad que vas a realizar, ¿no? Viene a ser justamente la luminancia. La luminancia viene a ser de la tabla de los lux. ¿Se acuerdan la tabla de los lux? Que nos cita justamente la normativa, cuánto lux es para la industria. Y dependiendo del tipo de industria, nos dice cuánto lux es. Después 4 es justamente 3 es escoger el tipo de lámpara, ¿no? ¿Qué tipo de lámpara yo voy a escoger? ¿Ya? ¿Cuánto es el flujo luminoso que me entrega básicamente esa lámpara que yo estoy seleccionando? ¿Cuánto es el flujo luminoso? Una vez que la tengo definida, de repente tú por experiencia dices, bueno, ingeniero, yo siempre he utilizado este tipo de lámpara y este tipo de lámpara me entrega 5000 lúmenes o 4000 lúmenes o 3500 lúmenes. Entonces, por experiencia puedes tener tu lámpara con cierto flujo luminoso, pero no necesariamente tu lámpara va a cumplir con la luz que recomienda la norma. Para eso tienes que hacer un cálculo. A ver, para ver cuántas lámparas vas a utilizar con esa lámpara que siempre has utilizado. Luego, 4, escoger el sistema de alumbrado que mejor se adapte a tu necesidad, ¿no? 5, determinar justamente la luminaria ya escogida, la altura de la luminaria. Por ejemplo, en este cuadro que tengo aquí al costado, tenemos básicamente aquí
La altura del plano de trabajo es 0.85, la altura del plano de trabajo. Luego tenemos la altura justamente del local. Ya, el H' es justamente la altura del local. Puede ser, la altura del local puede ser 6 metros. Todo. ¿Desde dónde, ingeniero? Desde el nivel de piso terminado, de la superficie de abajo, ¿no? Desde el nivel de piso terminado, hacia, justamente hacia el techo. Esa es la altura total, ¿ya? Y la altura del plano de trabajo es los 0.85, nada más, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, aquí vemos ciertas lámparas con una pequeña suspensión, ¿no? El H viene a ser la altura entre el plano de trabajo y las luminarias, el H que está acá. Considera el plano de trabajo, ¿ya? Y las luminarias, ¿no? La luminaria que está acá. ¿Ya? La luminaria que está acá. Esa altura que está ahí se puede restar con la D, o siempre y cuando haya una suspensión, pero si no hay una suspensión, la D cero de ahí, la D' que está ahí, ¿ya? El H' que está aquí, justamente viene a ser la altura del local, ¿no? El local me están diciendo que es un local de 5 metros, entonces, si el local me dicen que es de 5 metros, debo ver si hay suspensión, si hay lámpara justamente de campanas, si hay suspendidas o no, ¿no? Entonces, debo ver eso también. Ese es el H'. El D, ¿ya? El D que está aquí es la altura entre el plano de trabajo hacia el techo. Ese D', el último, solamente se considera el techo, ¿ya? Dentro del techo. ¿Listo? A ver, a ver. Ah, ya, el PDF pueden verlo, ¿sí, no? Ya, ok, gracias. Listo, listo. Bien, vamos a seguir entonces. Tenemos acá, ¿no? Entonces tenemos la altura, les había dicho, este gráfico, la altura entre el plano de trabajo y las luminarias, el H que está acá. Entonces viene a ser el plano de trabajo los 0.85 y la luminaria que está acá. Ya, la luminaria. Ok, correcto. El H' viene a ser la altura total del local. Ya, si me están diciendo que ese local es una altura de 5 metros, entonces voy a considerar esos 5 metros. Ya, el D es la altura del plano de trabajo al techo, el D que está acá. Tengo que tener en cuenta esta altura del plano de trabajo hacia el techo, ya, hacia el techo. Y el D' es la altura entre el techo y las luminarias, ya, entre el techo y las luminarias. Quiere decir que este D que está acá solamente se va a considerar 0 cuando está en el techo. Pero si hay una suspensión particularmente, si hay suspensión, bastante suspensión, entonces hay que considerar cuánto es la suspensión, ya para sacar la altura del local. Si es empotrado, ¿no? Bueno, si es empotrado, o sea, 0, ¿ya? 0. Para eso nosotros tenemos que tener en cuenta las alturas de locales, iluminación directa e indirecta. Podemos manejar la altura entre 2/3 de H' menos el plano de trabajo, que es 0.85. ¿Ya? Aquí en esta gráfica vemos acá, ¿no? El plano de la luminaria, justamente, el plano de trabajo en la parte inferior, abajo, es el plano de trabajo 0.85. El H que está aquí está justamente considerando el plano de trabajo y el plano de la luminaria, ¿no? Solamente este D' si está en el techo, ¿ya? 0 ese D' si está en el techo, pero si hay suspensión, sí hay que tomar en cuenta esa suspensión, ¿ya? Hay que tomar en cuenta esa suspensión, porque la altura del local es esta H', todo el local, desde el techo hasta el suelo, ¿ya? Del techo hasta el suelo. Cuando ya estoy en el plano de la luminaria, hacia el plano de trabajo va a haber un pequeño de pérdida, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, no tengo ahorita el puntero en este. Entonces va a haber justamente una pequeña pérdida. Pero hay que considerar luego los índices. El índice local K. Depende del sistema de iluminación. El índice local K, para saber cuánto vale ese índice local K, hay que saber justamente las dimensiones del local que estoy diseñando yo.
¿ya? Si estoy en un almacén diseñando, hay que saber cuánto es el ancho, el A es el ancho, el largo justamente el B, y entonces voy a considerar ancho y largo, y voy a dividir justamente la altura entre el plano de trabajo y la luminaria. Esa altura tengo que considerar, y luego sumar el área, ¿ya? Sumar el área, el ancho y el largo, ¿listo? Una vez que calcules eso, tienes que considerar los factores de reflexión, considerando si el techo es muy claro, ¿ya? Medio, si es claro o muy claro, 0.7, si es claro, 0.5, si es medio, 0.3. Si las paredes suelen ser unas paredes poco oscuras, 0.1. Si las paredes son muy claras, como son paredes blancas, 0.5. Si es color medio, 0.3. En industria, por ejemplo, suelen utilizar las paredes 0.3. O paredes un poco oscuras, 0.1. Entonces tengo que ver qué tipo de pared están considerando ahí. ¿Ya? ¿Qué tipo de pared? Muy bien. El suelo. El suelo es muy importante. Saber si el suelo justamente estoy en un suelo poco claro o un poco sucio. Normalmente a veces puede estar en un suelo un poco oscuro, 0.1. Luego considerando los factores de utilización. ¿Cuánto es el factor de utilización? Para eso vamos a tener una ficha técnica justamente donde nos da ya, considerando el índice local, por ejemplo, 4, ¿no? El factor de reflexión 0.5 y luego 0.1 en las paredes. Entonces el coeficiente de utilización es 0.52. ¿Ya? Ese sería el factor de utilización. ¿Y para qué lo necesito? Esto lo vamos a calcular luego para el flujo total. Nos van a pedir eso como un dato y tenemos que ir hallándolo. Muy aparte de eso, saber el local que estoy diseñando. Si estoy en un local donde hay un lugar de maestranza, donde hay desprendimiento de viruta, donde hay máquinas herramientas como el torno, la fresadora, cepilladora de codo, rectificadora, normalmente esos lugares para un poco sucios. Entonces, si el lugares sucios, si el ambiente se adecua justamente para lugares sucios, o si es un taller automotriz donde hay grasas, ¿no? O si es un taller justamente o una industria de hidráulica donde tienen que hacer desmontaje de piezas, donde hay justamente desprendimiento también de líquidos ahí, pero está sucio el local, entonces vas a considerar justamente 0.6. Es un local poco limpio. Dentro de la industria también hay oficinas. Si voy a tener que diseñar justamente todo, pero en arquitectura me muestra ciertas oficinas que van a estar los ingenieros. Entonces, ese local voy a considerar para el factor de mantenimiento 0.8, para oficina, ya, 0.8. Entonces, dependiendo el área donde se va a diseñar, ya, ten en cuenta eso. Luego nos va a pedir calcular el flujo luminoso total. Yo voy a considerar justamente para un almacén y tengo ya, ¿cuánto es el flujo total? Para eso tengo justamente que ver los lux, la superficie, el coeficiente de utilización y el factor de mantenimiento. Y luego voy a tener ya el flujo total, recién voy a tener justamente el flujo total. Luego calculamos el número de luminarias. Reemplazamos cuántas luminarias va a ser justamente en el local. Yo puedo tener el flujo total, de repente puedo tener 50.000 lúmenes, pero no sé cuántas lámparas va a haber ahí. Para eso tengo que considerar el flujo total hallado por o dividido justamente entre el número de lámparas y saber cada lámpara cuántos lúmenes me entrega. Ahí recién voy a saber el número de luminarias. ¿Ya? Luego consideramos el desplazamiento de las luminarias. Cuánto puedo desplazar a lo ancho y cuánto puedo desplazar a lo largo. Para eso también tenemos esta cierta fórmula, ¿no? Ya la raíz justamente entre el número total de las luminarias, ancho entre largo de quién. Se refiere justamente al local, al plano de trabajo. Y luego el desplazamiento. Y luego comprobamos justamente un resultado. Ya, comprobamos un resultado. Vamos a ver un ejemplo. Ya, vamos a ver un pequeño ejemplo. Entonces, los que se han quedado hasta el final, justamente se van a quedar con el ejemplo. Algunos creo que se han ido, pero los que se están quedando hasta el final se van a ganar con el ejemplo. Bien, vamos a entrar acá. Tenemos, por ejemplo, nos dicen, debemos determinar la cantidad de luminarias que se debe instalar, ¿no? Para iluminar justamente un galpón industrial. Utilizando la lámpara de vapor de mercurio de 400 vatios, me piden que cada lámpara, la lámpara que me está entregando el fabricante son 50.000 lúmenes. A lo largo tiene 60 metros
justamente esa industria, y tiene un ancho de 25 metros, es un galpón muy grande, y una altura básicamente de 5 metros. Ya, las luminarias me dicen que están instaladas y están colgadas a 0.5, ya, a medio metro justamente. Hay una suspensión ya, y me están dando con suspensión. El nivel de iluminación a nivel del piso recomendado para este tipo de ambiente, me dicen según la normativa, son 700 lux, considerando que para este pared, ya considera que para la pared es factor de reflexión medio, techo muy claro, me dicen techo muy claro que lo diseñe, y suelo oscuro, y el máximo factor de mantenimiento, ¿no? Entonces, dentro de la ficha técnica me dan este cuadro, para sacar justamente la lámpara. A ver, tenemos como datos justamente. La lámpara de vapor de mercurio, de 400 vatios. Ya, tengo la lámpara de vapor de mercurio. El flujo luminoso, los 50.000 lúmenes. Ya. Ancho justamente 25, altura, largo 60 y ancho 25, altura 5, lámpara, ¿no? Colgado a medio metro. El plano de trabajo para este caso es 0. No me están dando un plano de trabajo. Plano de trabajo es 0 para este caso. El nivel de iluminación son 700 lux. Debo llegar justamente a lo que me dice la norma. Debo llegar a estos 700 lux. Si no llego a esos 700 lux, debo colocar o debo reemplazar a otra lámpara que pueda llegar justamente a esos 700 lux. La idea es que cuando coloques el luxómetro, ya cada luxómetro debe estar certificado justamente. Hay empresas que venden el luxómetro certificado. Ahorita por tema de tiempo no estoy entrando justamente a internet para ver un luxómetro. Luego la altura, ¿no? De la luminaria. ¿Ya? La altura de luminaria debemos considerar como hay una altura ahí, ¿no? Como hay una altura, debemos saber cuánto es la altura. Entonces, esos 5 metros de altura del local lo voy a restar justamente para sacar el H, ¿ya? Que es el plano de trabajo entre el plano de la luminaria. ¿Ya? Los 5 metros menos justamente restando el medio metro, ¿no? De la suspensión, ¿ya? De la suspensión. Para eso sería 4.5 metros, ¿ya? Ya tenemos los 4.5. Luego, la altura luminal del plano de trabajo, como le digo, 4.5, el índice local K. ¿Ya? El índice local K, vamos a tener de datos justamente el ancho y el largo. El ancho y el largo tenemos 60 por 25. Entre los 4.5 viene a ser el plano de trabajo, ¿no? De la gráfica que les había enseñado, y el plano de la luminaria. ¿Ya? El plano de la luminaria. Luego lo sumamos, las dimensiones del local también, y nos sale que el índice local es 3.92, considerando los factores en techo 0.8, pared 0.5 y factor de mantenimiento 0.65. Ya. Vamos a ver cuánto nos sale en este diseño para este galpón industrial. Entonces, muchas veces en la tabla no lo vamos a encontrar. A veces no lo encontramos en la tabla. Cuando no lo encontramos en la tabla, hay que interpolar. Por ejemplo, tenemos 3, nos están diciendo 3.92, está entre 3 justamente, 3 y 4. Ya. Tomamos estos valores a 0.793 y 4, 0.82. Ya. Tomamos esos valores. Luego interpolamos acá. Ya. Sacamos la ecuación de la pendiente y nos sale el valor como coeficiente de utilización 0.8, ¿no? 818. ¿Para qué me sirve ayer? Es para sacar justamente el flujo total. ¿Ya? El flujo total. El flujo total, voy a considerar justamente los 700 lux de la norma, ¿ya? Los 700 lux de la norma, la superficie justamente local, ¿ya? Voy a multiplicar justamente los 60 metros de largo y los 25 metros de ancho. Lo voy a multiplicar eso, ese valor, y voy a tener ese dato. Entonces, luego voy a tener justamente el coeficiente de utilización. Ya hemos hallado el coeficiente de utilización, este de acá, 0.818. Luego lo multiplicamos al 65 justamente por ciento. Y vamos a tener aquí el flujo luminoso, ¿no? El coeficiente de mantenimiento acá. Entonces nos está entregando luego ya vamos a tener justamente el flujo luminoso total. ¿Ya? El flujo luminoso total. Luego de haber hallado el flujo luminoso total, hay que dividir justamente ese flujo luminoso total, ¿ya?
ese flujo luminoso total, entre el lúmenes que me entrega cada lámpara. Entonces yo voy a justamente, vamos a dividir este flujo luminoso total y me va a entregar justamente 40 luminarias, ¿ya? La lámpara que me entrega son los 50.000 lúmenes, ¿ya? 50.000 lúmenes. Entonces, todo el flujo luminoso total lo voy a dividir entre los 50.000 lúmenes y me va a encontrar justamente con 40 luminarias para ese galpón industrial. Luego calculamos el ancho y el largo también, ¿ya? Puedes calcular el ancho y el largo y me dice ya, a lo ancho, ¿no? Tengo 40 luminarias. Ya sé que voy a desplazar, ¿no? ¿A qué distancia yo podría haber colocado la primera luminaria, ¿no? O de luminaria a luminaria, ¿a qué distancia? Entonces me dice acá. O ¿cuánta luminaria a lo ancho? Entonces, en lo ancho vamos a colocar 4 luminarias, reemplazando la fórmula, y a lo largo vamos a colocar las 10 luminarias, ya, reemplazando la fórmula. Entonces nos ordenamos y decimos, vamos a tener 4 luminarias en lo ancho y a lo largo vamos a tener 10 luminarias para completar las 40 luminarias. Efectuamos el cálculo antes de ir colocando las luminarias, hay que comprobar ese resultado. Entonces tenemos justamente, ¿no? La comprobación de resultados, ¿ya? Para ver cuánto luz nos bota. Primeramente debemos tener el número total de centro de las luminarias, el flujo luminoso que me entrega cada luminaria, el coeficiente de utilización, el factor de mantenimiento y dividirlo entre el local, que viene a ser la superficie, los metros cuadrados, ¿cuánto es? Porque estamos analizando justamente los metros cuadrados del local. ¿Ya? Estamos analizando justamente los metros cuadrados del local. ¿Listo? Y acá tenemos, ¿no? Tenemos los 40 luminarias, los 40 luminarias. Cada luminaria me entrega 50.000 lúmenes. Eso es lo que me bota el fabricante. Luego el coeficiente de utilización, factor de mantenimiento, y luego dividimos entre el local, ¿no? 60 por 25, que es el local. Y ahí tenemos justamente 708 lux que me entrega. Al principio me estaban diciendo la normativa que llegue a 700 lux. Esos 700 lux solamente es como mínimo nomás. ¿Ya? Como mínimo nada más. ¿Ya? Es como mínimo. Bien. Y aquí nosotros, ¿ya? Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, ¿no? En el AutoCAD ya, por ejemplo, si este de aquí es el galpón, ¿no? Y tú tienes acá, ¿no? Aquí pone la dimensión ya. Están los 25%. Acá tenemos el punto de centro alumbrado. Tenemos 4 acá. Ahí básicamente vemos 1, 2, 3 justamente y 4 a lo ancho. Ya, 4 a lo ancho. Y a lo largo justamente debemos tener unas 10 luminarias, ¿no? 10 puntos. Nosotros en el curso vamos a ir analizando todos estos puntos de centro de alumbrados ya en una industria que tengo ahí un AutoCAD y vamos a ir colocando, ¿no? Los puntos de centro alumbrados. Ahí tenemos los 10, 1, 2, 3 y 10 hasta acá. Ya tenemos los 10. Y acá lo ancho justamente los 4. ¿Ya? Entonces tenemos justamente el galpón industrial y vamos a ir diseñando. ¿Ya? Vamos a ir diseñando. Por ahí me preguntan, a ver, ¿había alguien que estaba preguntando? ¿Sí? Ya, muy bien, entonces vamos a seguir. Entonces tenemos acá diseñado, ¿no? En todo el curso nosotros vamos a ver justamente el sistema de iluminación. Para eso nosotros tenemos que tener ciertos Exceles ya hechos ya. Yo tengo acá ya Exceles hechos, hermano, ya cuando en la normativa dice, debemos efectuar justamente cálculo justamente manual, que básicamente viene a ser con Excel o software, dice, ¿no? Cualquiera de esos dos. Tú vas a diseñar justamente y colocar los datos nomás. Vas a ir colocando, ahí tengo varios, ¿no? Vas colocando y te va botando justamente los resultados de cuánto vas a ir reemplazando en cada iluminación, ¿ya? En cada iluminación.
Me pregunta si ese plano es importado de Dialux. No, este plano que está acá, todos los cálculos que están ahí están dentro del software Dialux, ¿no? Pero esto de aquí lo reemplazamos justamente según el cálculo detallado. Para eso tenemos que tener la ficha técnica, justamente del fabricante, saber cuánto es el flujo luminoso que me entrega cada lámpara, ¿ya? Cada lámpara. Entonces tenemos datos como estos, ¿no? Y vamos reemplazando rápidamente en el AutoCAD. En el curso vamos a ver justamente el diseño de instalaciones eléctricas industriales y vamos a trabajar justamente una industria justamente desde cero, ¿ya? Igual vamos a iluminar aquí y vamos justamente, me han pedido justamente que algunos alumnos que diseñen desde cero, ¿no? ¿Ya? En AutoCAD, ¿ya? En AutoCAD. Yo les voy a enseñar justamente a poder diseñar desde cero con AutoCAD. Vamos a tener desde un plano de arquitectura, ¿ya? Desde un plano de arquitectura, desde cero, así vacío, y vamos a reemplazar todos los circuitos y vamos a ir dibujando todas las luminarias y vamos a tener todos los Exceles. Trata de ganar tiempo, hermano. Trata de ganar tiempo porque esos así normalmente no te van a pasar. Normalmente no pasan los Inges. Yo te voy a pasar todos los Exceles, ya, todos los Exceles, de tal forma que vamos a diseñar justamente almacenes, industrias, galpón industrial, un montón de cosas. Y acá tenemos justamente, también vamos a ver un poco de sistema contra incendio, ¿ya? Un poco de sistema contra incendio para industrias, donde tenemos justamente motores, también tenemos diésel, tablero de transferencia automática también. Vamos a tener justamente el panel de sistema contra incendios, ¿no? Entonces vamos a tener un poco de industria de este sistema contra incendios para la parte industrial. Vamos a ver uno de los temas, va a ser esto también. Ahí te voy a pasar justamente toda la parte de iluminación. Y vamos a también a diseñar justamente ese galpón industrial, esta industria. Y por acá tengo otro, a ver, vamos a ver, este de aquí. Ahorita voy a mostrar justamente el sílabo para todos los que están justamente interesados, ¿no? En el curso. Vamos a distribuir justamente con los buzones también, ¿ya? Con los buzones, ¿desde dónde? De la subestación. Vamos a ver un sistema de utilización también, ya un sistema de utilización justamente con el transformador, las celdas, los grupos electrógenos, el tablero justamente, las canalizaciones que se van dando justamente puede ser por bandejas, por charolas, canalización justamente por buzones también, como se hacen los empalmes aquí por los buzones, los tipos de conductores que van llegando justamente a cada tablero, ¿no? A cada tablero. Te voy a pasar los CAD, ya, te voy a pasar justamente los CAD, vas a ganar bastante tiempo en entender los detalles justamente de los buzones. ¿Por qué? Porque tendrías que, si tú armas un proyecto, te toma bastante trabajo y nadie te va a pasar así nomás. Encima te voy a pasar el diagrama unifilar. Dentro de mi curso yo les voy a pasar justamente el diagrama unifilar, los grupos electrógenos, la celda de transformación, las celdas de protecciones, los diagramas unifilares, o sea que tengas básicamente muchas cosas armadas de tal forma de que cualquier proyecto que te toque para industrias, para edificaciones, puedas diseñarlo, ¿no? Desde el punto de la concesionaria, por ejemplo, de la red que está aquí en Hidrandina, y cómo va saliendo, ¿no? Hasta la estación. Entonces, todos a tierras también los voy a ir pasando ahí. Y los diagramas unifilares, ¿no? Todos los diagramas unifilares, hasta nosotros solicitar el cuadro de máxima demanda también, el cuadro de cargas. También vamos a pasar ahí, ya, dentro del curso, vamos a pasar para todos los interesados. Es un curso muy cómodo, ahorita voy a enseñar los precios. Los tipos de armados, ¿ya? Cómo desde la concesionaria voy a tomar desde esos puntos, del punto de diseño y entrega, hacia mi subestación, el sistema de utilización dentro de la industria. Entonces vamos a tener para eso figuras armadas de tal forma que vas a ganar tiempo. Porque esto de aquí, estos detalles tendrías que hacerlo tú, ¿no? Tus ménsulas, todo esto de acá, ¿no? Tus postes tendrías que haberlos hecho tú en planillas. Entonces yo te los voy a ir pasando justamente con los transformadores y los detalles. Todo esto de aquí va a ser un regalo que se los voy a ir pasando en transcurso del curso. Ya los que han llevado curso conmigo, ¿no? Ya hemos hecho varias cosas. Y también cómo está justamente la caseta, ¿no?
esta caseta que está aquí, que vamos a diseñarlas también. Y se las voy compartiendo a medida que hagamos el proyecto, ¿no? Entonces, acá están los conductores, también el grupo electrógeno, ¿no? O sea, ahí tenemos justamente el armado ya. Todos estos detalles son planos que toman tiempo, ¿no? Que cada uno debería tener, o al menos en cursos basales, pero pocos son los que pasan, y luego calcular también las máximas demandas. Yo tengo varias máximas demandas ahí, que vamos nosotros ir calculándolo, vamos a ir calculando. Para eso también vamos a utilizar un programa muy bueno, ¿ya? Para este curso voy a implementar, no lo he hecho en ningún curso hasta ahora, pero para este curso, como es colegio de ingenieros, voy a implementar este tema muy importante, que es justamente el Simari Dixaile. Ya, es un software, vamos a trabajar con un software muy importante para la parte industrial en baja tensión. El Simari Dixaile es un programa justamente para hacer selectividad también, donde yo básicamente, ¿no? Muchos proyectistas no utilizan esto por falta de conocimiento, más que nada, ¿ya? Pero es recontra bueno, donde prácticamente yo tengo que ingresar acá los datos, ¿no? Voy ingresando ciertos datos, por ejemplo, como media tensión, ¿no? Si ya tengo la distribuidora va a alimentar justamente a esa industria. Necesito saber cuál es el nivel de tensión que me está dando la distribuidora, ¿no? Pues puede ser 13.2 kV, la potencia máxima de cortocircuito, los conductores, entonces voy diseñando en baja tensión. ¿Y cuánto es la salida justamente para baja tensión que quiero tener para esa industria? Voy colocando acá. Entonces vamos diseñando toda la red, ya vamos diseñando toda la red, y acá tengo justamente, si en una industria voy a colocar banco de condensadores, entonces voy a añadir ese banco de condensador ahí. Entonces es un tema que lo voy a implementar aquí para el sí, colegio de ingenieros. Las 8 por ahí me deja la ubicación, vamos, lo medimos y le El audio creo que está un poco, y creo que hay varios que están hablando. Un colegio, ¿dónde queda el colegio? Acá en otro lado. A ver, por ver sus audios. Ya, a ver, vamos a bajar este acá. Entonces, en este programa se va colocando justamente las celdas, por ejemplo, ¿no? Vamos colocando las fuentes de transformaciones y vamos arrastrando acá. Longitudes, por ejemplo, quizás unos 20 metros. Y acá unos 10. Y terminamos acá. Entonces voy arrastrando, ¿no? Me sale el interruptor principal. Pues, me va saliendo ciertos datos, pero eso de aquí lo vamos a manejar justamente ya en el curso. Ya. Dentro del curso lo vamos a manejar. ¿Cuándo comienza el curso? Si me están preguntando eso. Ya, eso lo vamos a ver justamente en el curso. ¿Cuándo comienza el curso? Mira, en el capítulo de Ingeniería Mecánica y Eléctrica vamos acá, diseño de instalaciones eléctricas industriales. Ahí están todos los temas, justamente la normativa, los tipos de industrias. Vamos a empezar industria química, textiles, mezclados, desarrollo justamente para proyecto industrial, metal mecánico, cálculo de iluminación, flujo luminoso. Vamos a diseñar justamente oficinas también, almacenes, talleres industriales, iluminación justamente, cálculo de cables, justamente conductores NY, conductores N2XOH, diseño de circuitos de máquinas industriales, canalización, caja de toma de fuerzas, serie de transformación, justamente transformadores, banco de condensadores, diagramas unifilares, tableros, subtableros, buzones, diseño de tableros para control para zonas explosivas. Un tema muy importante que estoy agregando aquí es el diseño para tableros de control para zonas explosivas y para minerías, justamente. Entonces vamos a ver un poco de minerías también y para zonas explosivas, cómo se diseñan los tableros para zonas explosivas, qué tipo de elementos eléctricos debo utilizar para una zona explosiva clase 1, clase 2, qué es lo que me dice la norma, ¿no? Y los sistemas justamente contra incendio, ¿no? Motor diésel justamente, arranque motor eléctrico y justamente con motor de combustión también. Entonces para este evento justamente estamos agregando también el Simari Design. Con ese tipo de programa también nosotros vamos a ir trabajando, ¿no? Acá, por ejemplo, ya implementé el nivel de tensión, ¿no? A la salida, 380. Pueden solicitar la información al Colegio de Ingenieros. El precio está acá, mira.
Ya. Normalmente estos cursos tan caros, yo cuando dictaba acá en Lima, dictaba 300 soles. Acá en el Silan Valleque están justamente público general o colegiado, ¿no? Básicamente son 100. Informe, acá, mecánica, Silan Valleque, y también está justamente el número telefónico. ¿Ya? Pueden contactarse justamente con ellos. ¿Ya? Pueden contactarse con este número telefónico, ¿listo? Con ellos se pueden contactar. Entonces vamos a ver el curso de diseño de instalaciones eléctricas industriales en difícil ya que se dicte, ¿no? Muy difícil ya que y voy a pasar también todos los que ingresan, les voy a regalar justamente un expediente técnico para redes secundarias, ¿ya? Eso va a ser un regalo de mi parte, ¿ya? Con planos ahí detallados. Y todos los cálculos de máxima demanda, las hojas de Excel, yo se las voy a ir pasando, ¿no? Y se las voy a ir pasando justamente todos los Excel, ¿no? Todo lo que necesitamos justamente para hacer máxima demanda. Ahí vamos a ver justamente todo. Entonces, aquí también tengo un poco de resumen también del curso, ¿no? De instalaciones eléctricas industriales. En el flyer estaba un poco el resumen también, ¿no? Un poco bastante también de las normativas que nos dicen. Vamos a hacer todo en AutoCAD desde cero, ¿ya? Para mí es un poquito más trabajoso porque habría que dibujar todo, ¿no? En AutoCAD, pero es algo que me estaban pidiendo justamente los colegas. Si yo saco el plano todo así diseñado ya, básicamente pues bueno, para mí quizá me conviene, ¿no? Porque ya está simplemente para calcular ciertas cosas. Pero vamos a enseñar prácticamente de cero, ¿ya? Y vamos a ver justamente la distribución. Y muy aparte de ese curso van a aprender también bastante de AutoCAD. Así que vamos a desarrollar todo de cero y vamos a manejar justamente los Excel y vamos a manejar justamente Estimar y Excel, ¿ya? Y todas las canalizaciones y todos los PDFs se las voy a pasar ahí en PowerPoint, PDF, Excel, etcétera y etcétera. El horario va a ser en la noche, amigos. ¿Ya? El horario va a ser en la noche. Si tienen alguna duda, a ver, pueden de repente activar su micrófono, no sé. Sí, va a ser de 7 a 10. Vamos a hacer 3 horas. 6 clases va a haber, ¿ya? 6 clases va a haber. Repito, va a haber 6 clases. Ya, repito, va a haber 6 clases. Cada clase va a durar 3 horas. Aquí no le han puesto las sesiones, pero van a haber 6 clases. ¿Ya? 6 sesiones van a haber de 3 horas, ¿ya? Traten de pasar la voz a sus compañeros, amigos, colegas que justamente estén interesados. Ahora que estamos por aquí, por el Colegio de Ingenieros, traten de aprovechar este curso que recontramente está bien cómodo, ¿no? Mis tiempos hubiera querido yo que me den esos tipos de cursos, ¿no? Para no atrasarme mucho, pero ahí tengo ya todas las informaciones y los y los proyectos, entonces se las voy a ir compartiendo justamente a cada uno de ustedes. Y nada, ¿no? Invitarlos justamente a cada uno de ustedes, ¿no? Vamos a tener 6 clases, recuerden 6 clases. Plazo de la inscripción, ¿no? Sí, levanten la mano para el micro, depende si tienen dudas. A ver, levanten la mano. Ah, sobre el programa, ¿no? Recién es un programa que vamos a implementar justamente, ¿ya? Puedes descargarlo de la página justamente de SIME, colocas Simare y sale, y descarga, ¿no? Ya, eso más adelante, cuando estemos en el curso detallaremos, ¿no? Un poco sobre el programa también.
A ver, ¿alguien puede levantar la mano? Si es que gustan, pueden levantar la mano si tienen dudas. Sí, o pueden activar su micro también. Ingeniero, ¿hasta qué fecha se puede pagar? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Hasta qué fecha se puede pagar? Buenas Bueno, noches, Julio. aquí comienza el 13 de octubre. Un día antes, hasta un día antes o quizás hasta el mismo día, pero un día antes sería bueno para que te vayan registrando, ¿no? Y si es con anticipación, mejor todavía. Ya, ingeniero, gracias. De nada, Yor. Otro por aquí, a ver. Recuerden que son justamente las 6 clases. Vamos a ver las 6 clases. Ya, vamos a justamente ver las 6 clases, ¿ya? 6 clases nosotros vamos a ir viendo, ¿no? Ya vamos a ir viendo justamente las 6 clases. Este es un programa muy importante, justamente, que calcula casi todo, va calculando justamente y va seleccionando ciertos equipos, también me va seleccionando. Sería muy bueno que entren. Ahorita justamente lo estoy implementando acá. A ver, a ver. Listo, muchachos. Entonces vamos a... Ya lo veremos justamente ya en el evento, en el curso. Utilizaremos el programa. Nos estamos viendo hasta la próxima. Ahí está, cualquier informe. Ahí hay un link también. ¿Ya? Ahí está justamente enviando un link. ¿Ya? Ahí está enviando justamente un link para que ustedes ya puedan ir ingresando, ¿no? Cualquier informe ahí con la secretaria, justamente ahí está enviando un link. Ahí ya les voy a pasar justamente las máximas demandas, ¿ya? Vamos a tener que nosotros ir calculando. Hay bastante justamente de trabajo que hacer y ya lo veremos justamente todo en el curso, pues, ¿no? Ok, Julio, cuídense, muchas bendiciones. Hasta luego. Bendiciones, ahí nos estamos viendo, Alexis, Julio, Luis, cuídense. Ok, gracias, Julio, hasta luego. Cuídense, amigos. Un gusto. Gracias, Julio César. Muy bien. Ahí nos estamos viendo justamente para el evento. Traten de pasar la voz a sus demás compañeros porque creo que ya de aquí no sé cuándo se dará esto. Bendiciones. Listo, cuídense. Muchas bendiciones. Éxito.